Hola chicas y chicos, vamos a ver el ejercicio número 21 de la guía de trabajos prácticos de la cursada especial de contabilidad 1 del año 2020. Vamos a comenzar el video con unas sugerencias, ¿sí?, que tienen que ver fundamentalmente con repasar los temas teóricos, pero no solo los correspondientes a este capítulo, sino también a los capítulos anteriores, ¿sí? Debemos repasar qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio neto, cuándo se produce un resultado, el principio de vengado, etc. Y además lo que es propio de este capítulo, ¿sí?, lo que tiene que ver con la registración contable, el método de la partida doble, ¿sí? Otra situación que vamos a tener que considerar es tener la guía de trabajos prácticos y leer el enunciado e interpretar correctamente su contenido en consignas. ¿Por qué pongo este ítem y que es uno de los más relevantes además? Porque sucede que a veces por la rapidez uno no lee con profundidad primero las consignas y a veces partes importantes del enunciado, y obviamente eso hace que tengamos errores en la resolución de los ejercicios. Entonces, tomarse el tiempo no es perder el tiempo justamente, sino que es invertir en realizar un buen ejercicio. ¿Ahí está? La otra sugerencia tiene que ver con la utilización de hojas diferentes para cada uno de los registros, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer registraciones en el libro diario, una hoja para el libro diario, otra hoja para mayorizar y otra hoja para el balance de sumas y saldos. Me parece que es lo más adecuado porque va a ser más cómodo luego trasladar los datos que tiene un registro hacia otro, ¿sí? Así que va a ser mucho más fácil y más ligero, ¿sí?, el pasaje de datos. Lo que implica también en reducir la cantidad potencial de errores que tengamos al traspasar estos datos. Por último, este es un video, así que lo que tienen es frente a ustedes es la posibilidad de utilizarlo según lo consideren necesario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ustedes por ahí vamos a llegar hasta un punto en el que quizás hay algunos temas que todavía no lo tienen asimilados de manera concreta, y entonces tienen que volver a repasar los conceptos teóricos. Bueno, lo que permite el video, ¿sí?, va a ser que ustedes refuercen eso y después vuelvan al video, o que inicien de vuelta el mismo, y que quizás que esto con una clase de las normales y habituales que nosotros tenemos en la cursada, esto ya pase, ¿sí? Porque quizás el estudio se dé de forma posterior y no previa a la clase. Así que bueno, estas son las sugerencias, chicos. Dentro de los objetivos que tenemos para este ejercicio es que ustedes aprendan a utilizar este instrumento de la partida doble, que es la cuenta, que a partir de ello entonces se realizan las registraciones contables, aprendamos a mayorizar cada una de las cuentas y por último confeccionemos el balance de sumas y saldos y posteriormente hagamos una exposición de el estado de situación patrimonial y un estado de resultados simplificados de acuerdo a los conocimientos que tenemos en contabilidad 1 y sobre todo en esta parte del programa, ¿sí? ¿Qué conceptos teóricos nosotros vamos a tener que considerar, ¿sí? Esto es como un breve repaso, ¿sí?, de lo que tenemos que tener en cuenta. Como mencioné, bueno, obviamente los elementos del patrimonio, cuando tenemos un activo, cuando tenemos un pasivo, cuando estamos frente a un patrimonio neto, las características, las definiciones, bueno, todos temas que ya estuvieron viendo ustedes en unidades, en capítulos anteriores, ¿sí? También han visto que una de las formas de presentar la igualdad contable es a través de esta representación gráfica de torres, pero bueno, también lo podemos hacer en una igualdad
Y esta igualdad lo que tiene es la igualdad contable dinámica, tiene mayor grado de detalle, no solamente está el activo, el pasivo y el patrimonio neto, sino que dentro del patrimonio neto ya separamos el capital, los resultados positivos y los resultados negativos. Pero a su vez, lo que hacemos acá es un traslado y nos queda en el lado izquierdo de la igualdad el activo y los resultados negativos, y en el lado derecho de la igualdad el pasivo, el capital y los resultados positivos. Este lado izquierdo se va a llamar debe, el lado derecho se va a llamar haber. Por eso es muy importante que siempre ustedes tengan en cuenta esta igualdad, ¿sí? Porque la deben mantener. Bien, después tenemos que las variaciones del patrimonio pueden ser permutativas y modificativas, ¿sí? Recuerden que esto es relevante a la hora de poder identificar justamente los impactos que tiene en el patrimonio los hechos económicos que van a estar transcriptos en los comprobantes, ¿sí? Van a estar transcritos estos hechos económicos, van a tener datos y hay que ver qué datos son necesarios para reflejar estas variaciones en el patrimonio. Después tenemos la regla básica de la partida doble, ahora sí ya adentrándonos un poco más al tema propio de este capítulo, ¿sí? Que dice que cuando se registra una variación patrimonial debe existir una coincidencia entre las sumas algebraicas de las mediciones asignadas a los conceptos cuentas que aparecen en el debe y que aparecen en el haber. ¿Qué es esto? Es seguir manteniendo la igualdad contable, chicos, ¿sí? Los conceptos, las cuentas, ¿sí? Todas las cuentas que yo utilice y anoten el debe, ¿sí? El total de los importes deben ser igual al total de los importes del haber de ese asiento. De esa forma se mantiene la igualdad. Si no existe esta igualdad y tengo un importe mayor en el haber que en el debe, ¿sí? Voy a romper con esta lógica y por lo tanto va a estar mal. Quiere decir que en algo me equivoqué. Por lo menos con este control que es matemático. Esto es mecánico, ¿sí? Esta situación. Obviamente después tengo que ir a abordar un poco más lo conceptual también, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con lo mecánico tenemos que tener en cuenta esto. Después está lo que se refiere al tema cuentas, ¿sí? Bueno, acá tenemos una definición. Lo que debemos tener en cuenta es que en la contabilidad siempre se va a abrir una cuenta para cada concepto que se va a intentar representar, ¿sí? Que además el nombre que elijamos de la cuenta, ¿sí? Debe permitir identificar fácilmente el objeto que intenta representar, ¿sí? Entonces, siempre tengamos en cuenta esto, sobre todo a la hora de tener que establecer el nombre de una cuenta sobre determinados hechos que quizás no vamos viendo en los prácticos y que se presentan por ahí en los parciales, ¿sí? Tengan en cuenta que dentro del material bibliográfico van a tener un plan de cuentas, ¿sí? Con las cuentas que generalmente vamos a estar utilizando a lo largo de la cursada. Pero si se produce algún hecho novedoso en alguna evaluación, tengan en cuenta este principio, ¿sí? A la hora de dotarlo de nombre a una cuenta. Tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que tener relación clara con el objeto que intenta representar, ¿sí? Bueno, sigamos y vamos a profundizar a esta vinculación entre lo que tiene que ver con la igualdad dinámica contable, ¿sí? Y el patrimonio de la empresa. Y acá lo que podemos ver es que, como dijimos, del lado izquierdo, ¿sí? Los elementos que están del lado izquierdo están en el debe, los elementos del lado derecho van a estar en el haber. Por lo tanto, acá lo que podemos hacer, y esto es vinculándolos con el tema que sigue, es que en una cuenta de activo, ¿sí? En una cuenta de activo los aumentos los voy a debitar, ¿sí? Quiere decir que los voy a anotar en la izquierda de esta igualdad. Y cuando el activo disminuya voy a hacer una anotación en el haber, ¿sí? Voy a acreditar.
Lo mismo va a pasar con los resultados negativos. ¿Sí? Y ahora cuando estamos hablando de algunos de estos elementos, por ejemplo del capital, ¿sí? que forma parte del patrimonio neto, ¿sí? Así como los resultados acumulados, decimos que los aumentos se anotan a la derecha, en el haber, vamos a acreditarlo, y cuando se producen disminuciones se anota en la izquierda, en el debe. Capital, entonces cuando disminuye se debe anotar en el debe, ¿sí? Se debe debitar. ¿Está? Bueno, obviamente van a seguir estas mismas reglas, tanto el pasivo como los resultados positivos, ¿sí? Bien, y por último, algo que tiene que ver con el asiento, ¿sí? Y el formato de registración manual. Acá vamos a estar frente a una primera columna que nosotros vamos a indicar las variaciones patrimoniales, ¿sí? Luego tenemos otra columna en donde lo que nosotros vamos a establecer son las cuentas que vamos a utilizar, la cuenta deudor y la cuenta acreedora. La cuenta deudora siempre empezamos con una cuenta deudora y escribimos todas las cuentas que se van a debitar. Luego, una vez que terminamos con las cuentas debitadas, comenzamos con las cuentas acreditadas, ¿sí? La cuenta acreedora. Y luego, obviamente con sus importes correspondientes en las siguientes columnas. Y luego llegamos a la descripción de la operación, ¿sí? Que puede estar dado por un comprobante, por un detalle de la operación misma. ¿Está? Siempre tiene una apertura y un cierre del asiento, y en el medio, por ejemplo, podemos poner la fecha, ¿sí? Ustedes pueden llegar a ver en sistemas, en programas de computación, ¿sí? En sistemas informáticos de contabilidad, que obviamente aquí no se le pide al profesional o al administrativo que indique cuál es la variación en el patrimonio, sino que lo que tienen es una codificación de la cuenta, es decir, esto tiene un código. Pero bueno, acá nosotros en Contabilidad 1 lo que queremos es saber si ustedes realmente comprenden esta situación de las variaciones de las cuentas, ¿sí? Por eso nos parece relevante que lo mencione. Bueno, vamos a la resolución del ejercicio, ¿les parece? Como les dije, bueno, el enunciado tiene una parte que es propiamente marcar la situación, el problema, todos los hechos que se produjeron en determinado lapso. Y la tarea lo que nos dice es, bueno, de todo lo que te planteo, qué es lo importante para poder realizarlo, ¿sí? Y en definitiva, ¿qué es lo que tengo que resolver? Y dice, considerando las operaciones que se describen a continuación, se solicita efectuar las registraciones correspondientes en el libro diario, consignando las variaciones patrimoniales producidas. Esto es algo muy importante y digamos, es de los primeros ejercicios que plantea esto, ¿sí? La realización de asientos en el libro diario. Luego, mayorizar la totalidad de las cuentas, confeccionar el balance de sumas y saldos e indicar el resultado obtenido por el comerciante y la composición de su patrimonio luego de las operaciones realizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que mencionábamos antes, vamos a tener que confeccionar un estado de resultados simplificado junto con un estado de situación también simplificado. Bien, entonces tenemos la primera operación que dice 1. Juan A decide instalar un local de venta de indumentaria, inicia sus operaciones aportando 10.000 pesos en efectivo y ropa por un valor de 10.000 pesos. ¿Qué datos son relevantes en este primer ítem? Bueno, primero sabemos que se produce el nacimiento de una nueva empresa, ¿sí? De un nuevo ente, donde hay un propietario que aporta determinados recursos, ¿sí? Dota de recursos a este nuevo ente para que pueda alcanzar su objetivo, ¿sí? Para alcanzar su objetivo, ¿sí? Que es la venta de indumentarias, lo dota de efectivo y de ropa, ¿sí? Que es mercaderías, ¿sí? Para esta empresa, es mercaderías. Entonces, ¿qué cuentas están, digamos, en juego en esta primera operación? Bueno, es importante, como dijimos, determinar que es un
una empresa que se va a dedicar a la venta de indumentaria. Por lo tanto, dijimos que la ropa que está representada por un valor de 10.000 pesos va a ser mercaderías. Acá tenemos entonces la primera cuenta. Mercaderías va a ser un activo que va a aumentar, ¿sí? Antes no tenía, ahora sí tengo y aumenta en 10.000 pesos. Luego, los 10.000 pesos en dinero en efectivo. ¿Cómo lo representamos en una cuenta? A través de la cuenta caja, ¿sí? Recordemos que la cuenta caja lo que tiene es el efectivo y otros equivalentes, ¿sí? Como monedas, como cheques al día. Por lo menos es el concepto que tiene la cátedra de contabilidad 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el asiento? Vamos a la parte del libro diario, ¿sí? Donde tenemos variaciones patrimoniales, tenemos el asiento número 1, y tenemos las columnas del debe y el haber. Dijimos entonces, como primera cuenta, vamos a tener la cuenta caja por un valor de 10.000 pesos. Esto tiene una variación patrimonial que es un activo que aumenta, al igual que las mercaderías, que tiene también un importe de 10.000 pesos y tiene un activo que aumenta. Ahora bien, todo este aumento de recursos del ente están financiados exclusivamente por, en este caso, por el aporte de los propietarios, ¿sí? El aporte del propietario, de Juan. Entonces, ese aporte está representado por el capital. El capital de 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, la pregunta que les realizo es, ¿qué variación patrimonial tiene este asiento? Esto tiene que ver con temas que vieron ya en las clases anteriores y que no lo piden en esta solución. Pero es una forma de integrar estos conceptos. Así que los invito a que busquen la respuesta. Bueno, como verán acá, también he copiado un cuadrito que es un resumen del comportamiento de cada una de las cuentas, ¿no? Y forma parte de una ayuda a memoria, sobre todo en los primeros ejercicios de cómo se deben comportar las cuentas. Entonces, cuando estoy frente a una situación que implica, por ejemplo, como es el caso de caja, un activo que aumenta, sabemos que los activos que aumentan deben ser debitados, ¿sí? Como primera anotación. Ahora, cuando estamos en una cuenta de patrimonio neto, como es capital, acá vemos que debemos acreditar. Cuando el patrimonio neto aumenta, se debe acreditar, ¿sí? Así que esta es como una regla que me va a permitir, ante dudas, ¿sí? Tratar de realizar la imputación correcta, ¿sí? Dentro de lo que es el libro diario. Bueno, sigamos con el enunciado, vamos al punto número 2 y dice: se obtiene un crédito de apoyo a emprendedores por 20.000 pesos del Banco Nación. Esto lo que implica es, por un lado, voy a tener una deuda con el Banco Nación porque me toca un crédito, ¿sí? Es decir que lo que voy a tener justamente es el aumento de un pasivo, y como contrapartida voy a tener, en este caso, un aumento de caja, ¿sí? Porque obtengo este crédito y me lo dan en efectivo, ¿sí? No es que me abren una cuenta en el Banco Nación. Entonces, ¿cómo voy a reflejar esto? En el asiento número 2 voy a tener un activo que aumenta por 20.000 y un activo que disminuye, y un pasivo que aumenta por obligaciones a pagar bancarias por 20.000. Bien, hasta acá entonces tenemos otra operación más que me aumenta mi caja, pero fíjense, hasta ahora no hemos mayorizado, ¿sí? Y lo que deberíamos hacer como una regla es, una vez que terminamos un asiento, es confeccionar los mayores, es decir, completar los mayores de cada cuenta que hemos empleado. Como todavía no lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a hacerlo a continuación y decimos: en el primer asiento, ¿cuántas cuentas vamos a tener? Bueno, tenemos 3, caja, mercaderías y capital.
Bueno, son estos primeros tres mayores, aquí los tenemos. Bien, decimos que caja tiene un débito por 10.000, mercadería tiene otro débito por 10.000 y como contrapartida ese asiento tiene una acreditación por 20.000, ¿sí? Aquí lo tenemos, 20.000. En el asiento siguiente tenemos un débito de caja por 20.000 y como contrapartida tenemos que abrir un nuevo mayor, ¿sí? Que es obligaciones a pagar bancarias, que va a tener una acreditación por 20.000 pesos. Una cuestión, ¿sí? Siempre tenemos que comenzar con las cuentas que se debitan y luego pasar a las cuentas que se acreditan. En lo que tiene que ver con este formato, yo continúo, digamos, con una vieja costumbre, que es el de utilizar a las cuentas que se van a acreditar, primero comenzar con la letra A y luego el nombre de la cuenta, y en lo que tiene que ver con el medio de la columna hacia la derecha, ¿sí? Esto quizás hasta la misma bibliografía lo pueden ver, y en lugar de utilizar esto, lo que hacen es directamente utilizan la cuenta capital en el margen izquierdo y está bien igualmente, ¿sí? Acá por ejemplo podríamos hacer esto y esto está de forma correcta y no va a tener ningún problema. Esto es como ustedes se sientan más cómodos. Yo continúo, digamos, con la modalidad que me fue enseñada ya hace un tiempito en la misma facultad que están cursando ustedes. Bueno, sigamos entonces con el enunciado. Vamos al punto número 3. Se dice que se paga el alquiler mensual del local de 800 pesos en efectivo. Fíjense, acá lo que tenemos es, tenemos que determinar primero, ¿no?, si estamos frente a un resultado o frente a qué situación estamos. Entonces lo primero que nos tiene que surgir es el principio de vengado, ¿sí? ¿Se produce el hecho generador en el periodo? Y bueno, y acá nos dicen que el alquiler es mensual, ¿sí? Y estamos hablando del mes, con lo cual se produce en el periodo, ¿sí? Quiere decir que se produce un resultado negativo. Como tal, el resultado negativo, si vemos acá el cuadrito este, debemos de evitarlo. Debemos de evitar el resultado negativo por un importe de 800 pesos. Y como contrapartida, este resultado negativo lo hemos pagado, ¿sí? O por la empresa lo ha pagado. Entonces tenemos un activo que disminuye caja por 800 pesos. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente después? Y mayorizar. Vamos con caja, que acreditamos 800 pesos. Y vamos a tener que abrir una nueva cuenta, que va a ser alquileres negativos, que va a tener como primera anotación un débito por 800 pesos, ¿sí? Recordemos siempre, las cuentas de activo comienzan con una primera anotación que va a ser en el debe. Las cuentas de resultado negativo, lo mismo, con una primera anotación que va a ser en el debe. Las cuentas de patrimonio neto de pasivo van a comenzar con una primera anotación que va a ser en el haber, ¿sí? Va a ser una acreditación. Recuerden siempre esto. Y falta el resultado positivo, que también va a tener el mismo comportamiento que el patrimonio neto y el pasivo. Bien, algo que también ayuda a la hora de controlar el pasaje de los datos de un registro a otro es hacer un tilde, ¿sí?, en la cuenta caja en el primer asiento, que en este caso nosotros lo vamos a colorear, ¿sí?, indicando que estos movimientos de la cuenta caja ya fueron registrados en el mayor, ¿sí? Acá tenemos los tres movimientos. Lo mismo tendremos que hacer con la cuenta mercaderías, ¿sí? Porque la mayorizamos y acá está la cuenta mercaderías. La cuenta capital también.
así que la vamos a colorear o la podemos tildar. Obligaciones a pagar también hicimos lo propio. Acá lo tenemos y después tenemos los alquileres negativos, que es la cuenta que me falta tildar. Y así ya tenemos que todos los movimientos en el libro diario que tuvieron las cuentas fueron registrados en sus respectivos mayores. ¿Sí? Seguimos con el enunciado. 4. Se procede a la apertura de la cuenta corriente en el Banco Galicia, depositando 5.000 pesos. Bien, ¿qué se produce en esta situación? En lugar de tener el dinero en el local, lo que deciden los que administran el nuevo ente es realizar una apertura de una cuenta corriente en el Banco Galicia. Por lo tanto, por un lado tenemos un activo que va a aumentar, que va a ser el saldo de la cuenta del Banco Galicia, que antes no teníamos y que ahora sí lo tenemos, y en detrimento de una disminución de la caja, ¿sí? Tenemos menos efectivo en nuestro poder. ¿Eso cómo lo vamos a representar? Bueno, en un asiento en donde vamos a tener una variación permutativa, donde vamos a cambiar un activo por otro en la misma cuantía y las cuentas de activo van a ser Banco Galicia, cuenta corriente. Lo que identifico acá es la entidad bancaria y el tipo de cuenta, es el Banco Galicia y es una cuenta corriente por 5.000 pesos, y vamos a acreditar la cuenta caja por 5.000 pesos, ¿sí? Quiere decir que tengo menos dinero en la caja. Esto luego lo vamos a mayorizar, vamos a tener que abrir una nueva cuenta que va a ser Banco Galicia cuenta corriente, que va a tener su primera imputación en el debe, como toda cuenta de activo. Vamos a debitar 5.000 pesos y por el otro lado vamos a acreditar 5.000 pesos en el mayor de la cuenta caja. Estos mayores que estamos utilizando tienen el formato T, es el que generalmente utilizamos en la práctica, pero recuerden que también existen otro tipo de mayores. Bien, vamos a lo que establece el punto siguiente del enunciado, el punto número 5. Dice, se vende ropa por 1.200 pesos a crédito y con un costo de mercaderías vendidas de 800 pesos. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se produce una venta debemos registrar el ingreso, ¿sí?, en un asiento, y el costo, si es que tenemos el dato, en este caso si lo obtenemos, en otro asiento. Es decir, que vamos a registrar la venta en un asiento y vamos a registrar el costo en otro asiento. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer? Poner resultado positivo, a ventas, acreditando los 1.400 pesos, los 1.200, perdón. ¿O con qué cuenta tendría que comenzar? Vemos que la ropa nosotros la vendemos a crédito. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cliente no nos paga en este momento, sino que hay un diferimiento en el pago. Vamos a cobrar más adelante, no en el momento de la transacción, de la entrega de la ropa. Entonces lo que tenemos es el nacimiento de un derecho. Este derecho para mí es un activo que aumenta, lo representamos por deudores por ventas, porque es un deudor que proviene justamente de esta transacción de la venta y va a ser por un importe de 1.200 pesos. Este aumento de activo se ve originado por justamente la registración del ingreso por excelencia que va a tener la empresa, que va a ser la venta indumentaria, ¿sí?, que es un resultado positivo. Recordemos, resultados positivos se tienen que anotar en el haber, ¿sí?, sobre todo cuando aumenta. Muy bien, acá tenemos la parte entonces de reconocer el ingreso. Para ello entonces vamos a mayorizar y tenemos la cuenta deudores por ventas y la cuenta ventas. ¿Sí? Deudores por ventas tenemos un débito por 1.200, la cuenta ventas tiene una acreditación por 1.200 pesos. Volvemos al asiento y nos queda registrar el costo de las mercaderías vendidas. Para eso tenemos que ir al enunciado que nos dice que el costo es de
800 pesos. ¿Qué tipo de cuenta es costo de mercaderías vendidas? Es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Lo que muestra entonces es el gasto necesario para obtener la venta. Y este gasto tiene como hecho que me permite registrar a mí el costo. Es primero que la empresa puede determinar el mismo, y segundo, lo que me permite es que se produce justamente su hecho generador, por eso se devenga, ¿no? Y se asocia directamente con el ingreso. Para los resultados negativos, recuerden que tenemos reglas de imputación, ¿sí? La regla número A, la regla A, o la regla número 1, lo que establece es que si un gasto se puede vincular a un ingreso de forma directa, debemos reconocer este resultado negativo en el periodo en el que se reconoce el ingreso, que es lo que estamos haciendo ahora en este momento, ¿sí? Entonces tenemos el resultado negativo, costo de mercaderías vendidas, por lo que nos dice el enunciado, que es 800 pesos, que es lo que vamos a reflejar. Y como contrapartida, entonces, es este costo incurrido consumido, que son los 800 pesos, implica que tenemos menos mercaderías. ¿Por qué? Porque la consumimos, ya la entregamos, ya no tiene capacidad de generar ingresos, esas mercaderías entregadas, ya lo generaron. Muy bien, este es el asiento número 6. Lo que tenemos que hacer es mayorizar la cuenta que no teníamos hasta el momento, era costo de mercaderías vendidas, que va a tener un débito por 800 pesos. La que sí teníamos era mercadería, que en este caso va a tener una acreditación de 800 pesos. Esto es lo que implica entonces que si tengo que analizar cuál es el saldo de la cuenta mercaderías, entonces tendría que comparar los 10.000 frente a los 800 y me daría que el saldo es deudor por 9.200 pesos, ¿sí? Esto es lo que implica que la mercadería va valorizada en stock que tendría, ¿sí?, hasta esta operación. Muy bien, seguimos con el enunciado y decimos que se produce la compra de ropa a crédito por 2.000 pesos, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a reflejar? Bueno, primero, si compramos ropa, como la ropa, dijimos, es nuestro elemento, ¿sí?, principal para luego vender, lo vamos a denominar como mercaderías. Es un activo que aumenta porque lo compro, lo adquiero, tengo más mercaderías por un importe de 2.000. Pero ¿qué sucede? Esto no lo pago en efectivo, ¿sí? Estoy asumiendo una deuda. Si asumo una deuda, tengo un pasivo que aumenta, y la cuenta que utilizo para la compra de mercaderías cuando asumo una deuda en cuenta corriente es proveedores, ¿sí? Proveedores por 2.000 pesos. Fíjense, la cuenta de pasivo, cuando el pasivo aumenta, tengo que registrarlo como primera anotación en el haber, ¿sí?, que es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Muy bien, seguimos entonces con el enunciado. Vemos que el punto número 7 nos dice que se cobra el 50% del crédito con el cliente del inciso 5, junto con 50 pesos en concepto de intereses. Bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, primero verificar si tengo un crédito con clientes, ¿no? Para eso voy a tener que ir al mayor y analizar cuál es el saldo que tengo. ¿Es correcto lo que me quiere pagar esta persona? Muy bien. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Primero, digamos, como control primario, yo les diría que se fijen si están todas las cuentas mayorizadas. En este caso, no tenemos mayorizado este último asiento, ¿sí?, el número 7, el que hicimos anterior a este. Y no teníamos marcado lo que ocurrió con la venta, ¿sí?, que recuerden, sí lo mayorizamos, pero no lo habíamos marcado en el libro diario, ¿sí? Recuerden, esto siempre sirve como un control. Fíjense, estos 800 pesos de mercadería los tenemos acá y están también en el costo de las mercaderías vendidas, ¿sí?
Lo que no habíamos registrado era mercaderías y proveedores del asiento número 7. Proveedores es una nueva cuenta que debemos abrir un mayor, que va a tener como primer anotación en el haber, porque es una cuenta de pasivo. Y como contrapartida tenemos una mayor cantidad de mercadería, ¿sí? Por esos 2.000 pesos. Por lo tanto vamos a tener un débito en mercaderías por 2.000. Ahora sí, decimos, bueno, ¿tenemos mayorizadas todas las cuentas? Sí, bueno. ¿Cuánto es lo que realmente me debe esta persona? En este caso, como tuvimos un solo movimiento, lo podemos ver en el libro diario, pero generalmente este dato lo vamos a tratar de extraer del mayor de la cuenta de deudores por venta, ¿sí? Acá tenemos. El saldo es 1.200 y me dice me va a pagar la mitad, por lo tanto me va a pagar 600 pesos. El cliente me va a pagar 600 pesos, pero no solamente la deuda, sino que me va a pagar además 50 pesos en concepto de intereses. ¿Por qué? Porque desde que se produjo la venta y el derecho a cobrar hasta el momento en que me pagó, transcurrió un tiempo, y por ese tiempo, ¿sí?, en el que no tuve yo el dinero que me tendría que haber dado el cliente, le cobro intereses, ¿sí? El interés, recuerden, es el valor tiempo del dinero. Entonces, estos intereses para mí van a constituir un resultado positivo que voy a tener. Entonces, voy a cobrar 600 pesos en concepto de lo que me debe el cliente, más 50 pesos en conceptos de intereses. Esto implica entonces que voy a tener un incremento de la caja, ¿sí?, un activo que aumenta por 650 pesos, que van a estar causados por una disminución del activo, ¿sí? Activo disminuye, deudores por venta por 600, y por, ¿sí?, la registración y el suceso de un interés positivo, ¿sí?, que es un resultado positivo para la empresa y que tiene que ver con un importe de 50 pesos. Esta cuenta no estaba presente en los mayores y eso es lo que vamos a tener que hacer, es abrir un nuevo mayor con intereses positivos y en este caso acreditar los 50 pesos. Como así también el caso de la mayorización de la cuenta caja, con un incremento de 650 pesos, y por el otro lado la cuenta que habíamos analizado previamente, deudores por venta, vamos a tener una acreditación de 600 pesos. Por lo tanto, como primera medida podemos decir que el cliente todavía nos debe 600 pesos de la operación original. Por lo tanto vamos a marcar las cuentas que ya hemos mayorizado, ¿sí? Así ya tenemos todo, digamos, con los controles necesarios. Y fíjense, en el caso de deudores por venta, ¿no?, cuando un activo disminuye, tengo que hacer la anotación en el haber, ¿sí?, que es lo que hicimos acá. Activo disminuye, por lo tanto la anotación fue en el haber, ¿sí? Así que siempre traten de tener presente este cuadrito. Seguimos entonces, ya mayorizamos y nos falta el último asiento, que es el punto número 8, que dice se realiza una venta en efectivo por 1.400 pesos, costo de mercaderías vendidas 900. Recordemos y seremos reiterativos en esto, la venta la vamos a registrar en un asiento, el costo lo vamos a registrar en otro asiento. En este caso la venta fue en efectivo, con lo cual vamos a tener un activo que aumenta caja por 1.400 pesos y el reconocimiento de un resultado positivo de 1.400 pesos. Y como todo resultado positivo, ¿sí?, vamos a tener que registrarlo cuando se produzca, ¿sí?, y tenga un incremento de resultados positivos, una anotación en el haber, ¿sí?, tenemos que acreditarlo. Bien, por último tenemos el costo de mercaderías vendidas, ¿sí?, este costo incurrido consumido de 900 pesos es un resultado negativo.
Y como contrapartida tenemos a la mercadería, así que baja su saldo en 900 pesos. Bueno, todo esto lo vamos a tener que mayorizar. Tenemos entonces un débito en caja por 1.400 pesos. Vamos a tener una acreditación en ventas por 1.400 pesos. Vamos a tener un débito de 900 pesos de costo de mercaderías vendidas. Y vamos a tener una acreditación de 900 pesos en mercadería, ¿sí? Por el reconocimiento de este costo. Bueno, ahora sí, ya marcamos todas las cuentas. Esto significa que ya las hemos mayorizado y por lo tanto hemos cumplido entonces con la registración del libro diario de todas las operaciones que nos plantean. Entonces, lo que podemos hacer es un primer control, ¿sí? Y establecemos que todas las cuentas que debitamos es igual a todas las cuentas que acreditamos, ¿sí? Los importes debitados suman 52.750 y los importes acreditados suman 52.750, perdón. ¿Sí? Los importes acreditados y los debitados lo mismo, 52.750. ¿Por qué es importante este dato? Lo vamos a necesitar para el balance de sumas y saldos, ¿sí? Con lo que tiene que ver con los mayores, para completar, ¿sí?, toda la información que vamos a necesitar de los mismos para el balance de sumas y saldos, lo que tenemos que determinar son los saldos de cada una de las cuentas. ¿Cómo determinamos los saldos de cada una de las cuentas? Bueno, vamos a tener que sumar todos los débitos que tiene una cuenta, después sumamos todos los créditos que tiene esa misma cuenta y comparamos. Si es mayor los débitos que los créditos, como es en el caso de una cuenta de activo, el saldo va a ser acreedor, en este caso 26.250. Lo mismo va a ocurrir con mercaderías, ¿sí? El saldo que va a tener mercaderías, ¿sí?, tiene que ser deudor o tiene que ser saldo cero o cuenta saldada, ¿sí? En este caso, el saldo de la cuenta de mercaderías es de 10.300 pesos. En el caso de capital, solamente tuvo un movimiento, con lo cual el saldo es acreedor, ¿sí?, por 20.000, ¿sí? Las cuentas de capital, de pasivo, ¿sí?, y de resultado positivo tiene que tener como saldo, van a tener como saldo acreedor, ¿sí? Mientras que las cuentas de activo y de resultado negativo van a tener como saldo deudor, ¿sí? Tienen que tener saldo deudor. Así que bueno, acá lo que hacemos es reflejamos todo esto que estuvimos mencionando, determinando los saldos de cada una de las cuentas, porque es un dato necesario y relevante a la hora de poder realizar, ¿sí?, luego el traslado de información al balance de sumas y saldos, ¿sí?, que es lo que vamos a hacer a continuación. Balance de sumas y saldos, vamos a primeramente, ¿sí?, este es el balance de sumas y saldos, donde tenemos las sumas y saldos, que es la columna de sumas, a su vez se subdivide, ¿sí?, en donde tenemos debe y haber, algún concepto ya conocido que hemos hablado. Y en saldos, ¿qué vamos a tener? Y los saldos disponibles, ¿sí? ¿Qué saldo puede tener una cuenta? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? En la columna de cuentas vamos a detallar todas las cuentas que hemos estado utilizando y que hemos mayorizado. En la columna esta de sumas, entonces, tenemos el debe y el haber, por lo tanto, cuando nos referimos a la cuenta caja, vamos a tener que trasladar todos los importes, el total de los débitos, ¿sí?, todos los importes que fueron sumados y que se debitaron de la cuenta caja. Lo mismo vamos a tener que hacer con todas las sumas de las acreditaciones de la cuenta caja, ¿sí? Y así vamos a, fíjense, trasladar
lo que dice el mayor, ¿sí? Decía 32. La suma de todos los débitos fue 32.050 pesos y la suma de todos los créditos 5.800. Esto es lo que estamos viendo en el balance de sumas y saldos, en el debe y el haber. Y por último llegamos a que tiene un saldo deudor de 26.250 como conclusión en el mayor, y eso es lo que trasladamos en el sumas y saldos. Bueno, eso hacemos lo mismo con todas las cuentas que utilizamos, ¿sí? La cuenta de mercaderías, Banco Galicia, capital, deudores por venta, alquileres negativos, intereses positivos, ventas proveedores, costos de mercaderías vendidas, obligaciones a pagar bancarias. Primera conclusión que vamos a tener con estas columnas es que la sumatoria de todos los débitos y todos los créditos tiene que ser igual. Lo que vamos a tratar de verificar. Efectivamente es igual a 52.750. Que el total de los débitos y de los créditos de las columnas de sumas, ¿sí?, del balance de sumas y saldos, debe coincidir con lo que dice el libro diario. Y ahí verificamos, nos fijamos el asiento en el libro diario. La suma de todos los débitos. ¿Cuánto sumaban? ¿Sí? 52.750. Lo mismo ocurre en la columna del debe de las sumas, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el haber y lo verificamos con el libro diario, ¿sí? Así que digamos, este primer control matemático lo tenemos correcto. Luego, ¿cuáles son las otras dos columnas? Tenemos los saldos deudores y los saldos acreedores. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que las columnas del saldo deudor tienen que ser igual a las columnas del saldo acreedor, ¿sí? Estos totales no deben coincidir con los importes de las sumas, ¿sí? Pero sí deben coincidir entre sí, porque de esa forma se mantuvo la igualdad contable. Tengan en cuenta esto siempre. Como conclusión, digamos, como una nueva conclusión de las columnas que están en el sumas, ¿sí?, es que acá lo que hicimos es mayorizamos todas las columnas que están en el libro diario, ¿no? Esto es lo que me permite, por lo menos matemáticamente, tener en cuenta, ¿sí? Dijimos que tenemos los saldos y luego vamos a completar este sumas y saldos con 4 columnas más, ¿sí?, que van a mostrar cuáles son las cuentas patrimoniales y cuáles son las de resultados. Y vamos a clasificar todos estos saldos y estas cuentas. Bien, donde tenemos un activo, un pasivo y un patrimonio neto como cuentas patrimoniales. Y después tenemos cuentas de resultados, que tenemos cuentas de resultados positivos y negativos, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es justamente trasladar todos estos saldos, ¿sí? Las cuentas de caja, mercaderías y Banco Galicia son de activo, tienen saldo deudor y esto lo vamos a reflejar en el activo. Capital es una cuenta de patrimonio neto, por eso tiene saldo acreedor y eso es lo que reflejamos acá en esta columna. Deudores por venta es una cuenta de activo, por eso tiene saldo deudor y lo reflejamos entonces en el activo. Alquileres negativos, ¿sí? Acá ya forma parte de los resultados, de las cuentas de resultados. Tiene, como todo resultado negativo, tiene que tener un saldo deudor, ¿sí? Y por eso entonces lo incorporamos en esta columna. Después tenemos intereses positivos, ¿sí?, que tienen saldo acreedor y lo incorporamos en la cuenta, en la columna de resultados positivos. Bueno, hacemos lo mismo con ventas. Proveedores es una cuenta patrimonial del pasivo. Costo de mercaderías vendidas es una cuenta de resultado negativo. Y obligaciones a pagar bancarias es una cuenta de pasivo. De ahí entonces llegamos a que el total de las cuentas del activo suman 42.150 frente a las cuentas del pasivo del patrimonio neto que suman 42.000. La pregunta es, ¿esto no debería ser igual? Porque hasta acá estas dos columnas son iguales, estas dos columnas son iguales, pero estas dos no son iguales. La pregunta es ¿por qué?
Bueno, porque acá solamente tuvimos en cuenta las cuentas patrimoniales del pasivo y del patrimonio neto, pero no tuvimos en cuenta los resultados. ¿Qué nos estaría faltando? Determinar el resultado del ejercicio. Para eso tenemos que comparar los resultados positivos con los resultados negativos, que lo vamos a hacer a continuación, y vamos a determinar que los resultados positivos fueron mayores que los resultados negativos y por lo tanto hubo un resultado de ejercicio que fue una ganancia por 150 pesos. Esta cuenta resultado del ejercicio es una cuenta patrimonial del patrimonio neto y por lo tanto lo vamos a tener que incorporar en esta columna, ¿sí?, en pasivo más patrimonio neto dentro de las cuentas patrimoniales. Y eran los 150 entonces que me faltaban para lograr esta igualdad, ¿sí?, donde tenemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ya considerando el resultado del ejercicio, los resultados acumulados. Recuerden que dependiendo hasta el grado que han llegado en el curso de la cursada normal del segundo cuatrimestre del año pasado o de otros años, que el resultado del ejercicio lo determinamos con el asiento de refundición. Esto implica que tenemos que hacer un asiento que no lo vamos a ver ahora, ¿sí?, porque acá lo que simplemente queremos ver es una situación, digamos, simplificada de lo que es un balance de sumas y saldos, que no llega a ser una hoja de prebalance, y que determinemos el resultado del ejercicio, que es lo que nos pide el enunciado. Por lo tanto, entonces, además de las cuentas que ya tuvimos en cuenta, ¿sí?, ahora tenemos una nueva que es resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos que armar cuál es la composición del patrimonio, es decir, el estado de situación patrimonial al cierre de este periodo, ¿sí?, debemos decir que tenemos un activo que va a estar conformado por los elementos y cuentas que ya estuvimos viendo, ¿sí?, que es caja, mercaderías, Banco Galicia cuenta corriente y dólares por venta, por los importes que estuvimos analizando y que están en la hoja de balance de sumas y saldos, ¿sí?, que es 42.150 el total. Eso es en definitiva lo que tenemos acá. Por el otro lado también tenemos que reconocer cuáles son las obligaciones, ¿sí?, que tiene el ente para con terceros, ajenos al ente, ¿sí? Entonces tenemos proveedores y obligaciones a pagar bancarias, ¿sí?, por 2.020.000 pesos. Y después, en definitiva, cómo está compuesto este patrimonio neto, ¿sí?, que va a estar dado por la cuenta capital y por el resultado del ejercicio. Recuerden que el resultado del ejercicio es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. Todo esto debería sumar lo mismo que el activo, ¿sí? Recordemos entonces que los recursos del ente son financiados ya sea por terceros ajenos al ente o por una fuente de financiación propia, ¿sí? Por último, nos pedía determinar el resultado del ejercicio. Lo determinamos por el balance de sumas y saldos, pero también lo podemos representar en el estado de resultados, ¿sí? Y así determinamos el resultado del periodo, donde la estructura básica de este estado lo que va a mostrar es primero un resultado bruto que viene de la comparación de las ventas con el costo de mercaderías vendidas. Obtenemos el resultado bruto, luego vamos a tener que incorporar los otros ingresos y los otros egresos que tenemos, que no están vinculados con ese resultado bruto, para luego llegar al resultado del periodo, ¿sí?, que en este caso fue una ganancia de 150 pesos. Así que bueno, chicos, acá llegamos al final del video. Es un poco extenso, como les mencioné. Tiene un montón de situaciones, tiene varias registraciones, tiene mayorización de las cuentas, tiene balance de sumas y saldos, tiene esta presentación de estados simplificados, ¿sí?, el de situación patrimonial y el de resultado. Una cosa que me faltó mencionar tiene que ver con los mayores, ¿sí?, que yo les digo acá tienen el formato T, que es el que vamos a utilizar generalmente en la práctica, pero tengan en cuenta que en la teoría les presentan otros formatos de mayores y acá se los trate de representar con la cuenta caja, que
se presenta en este formato T, ¿sí? Pero también lo podemos utilizar en este formato que tiene 2 columnas, ¿sí? O en el formato de 4 columnas, ¿sí? En donde la estructura básica va a ser las primeras 3 columnas en cualquiera de los dos formatos, tiene que ver con la fecha, el asiento y el detalle. Lo que varía sí son las otras columnas siguientes, ¿sí? En el caso de 2 columnas solo tiene para la cuenta caja, ¿sí? Todos los débitos son números positivos, las disminuciones de caja tienen que ver con las acreditaciones que hacemos, que en este caso utilizamos signos negativos, y a medida que se van sucediendo los hechos, ¿sí? Y tenemos que hacer anotaciones en movimientos, eso va a generar una modificación del saldo, ¿sí? Entonces por cada movimiento que tenemos ya hay una modificación inmediata del saldo. En el caso de las 4 columnas, si se fijan, tiene un esquema bastante similar al de sumas y saldos, con lo cual en el caso de elegir una de estas 3 variantes, deberíamos elegir el de 4 columnas, porque luego esta información la vamos a necesitar para completar el balance de sumas y saldos, ¿sí? Así que bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad el desarrollo. Como les reitero, es un ejercicio largo, pero bueno, tienen la posibilidad de ir analizándolo a medida que ustedes van avanzando con la ejercitación y reviendo todos los temas teóricos. Lo que les planteo es que luego el ejercicio siguiente, el número 22, fíjense que van a partir de esta situación patrimonial y se van a producir otros hechos económicos que van a generar impacto en el patrimonio, ¿sí? O sea que va a tener una estructura similar a este ejercicio. Así que bueno, chicos, hasta la próxima y nos vemos pronto.